Sus mercedes, bienvenidas y bienvenidos a Cigar Chicote. Y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de la marca bumanguesa El Buen Tono. Si bien la marca tabacalera El Buen Tono fue lanzada a finales del 2022, esta ya existía desde la primera mitad del siglo, la cual fue fundada por Emilio Garnica, un promotor cultural, empresario y cuyo primer amor pues fueron las artes circenses, las cuales ejerció desde temprana edad, y en 1900 establecería la reconocida fábrica El Buen Tono en uno de los primeros edificios de tapia pisada y bareque construidos en Bucaramanga. Por todo esto y para honrar la labor y el legado de su tío abuelo, del señor Emilio, Jairo Giselle Garnica retomó nuevamente la marca rescatando el logo y la anilla que manejó la fábrica desde hace 100 años y con ello pues busca recuperar la cultura y la tradición tabacalera que caracterizó a Bucaramanga por varias décadas del siglo XX. No obstante, los invito para que revisen las historias del tabaco colombiano en su episodio 35, donde Jairo Giselle y su señor padre Jairo Alberto hablan acerca de la historia y el legado de la familia Garnica. Y dentro de las referencias que maneja la marca El Buen Tono se encuentran las vitolas Doble Corona, Robustos, Presidentes e Invencibles. Y estas se pueden conseguir en presentación individual, en empaque de terciopelo rojo o en cajas de madera de 5 unidades. Y algo interesante a mencionar es que con la compra de los puros en cualquiera de sus presentaciones, pues se entrega un cuadernillo con información de la historia acerca de la marca y que adicionalmente cuenta con unos códigos QR que permiten acceder a unos libros que son Un viaje en el zoológico y El Circo Garnica, escritos por el señor Jairo Alberto Garnica, padre de Yesiel, el cual cuenta la historia circense de Emilio y Emeterio y su aporte en la historia en Bucaramanga, pues también acompañándolo con una gran cantidad de material fotográfico y anécdotas. Y en cuanto al cigarro elegido para reseñar en esta sección del video, hemos seleccionado la vitola Presidentes, el cual cuenta con un cepo 44 y una longitud de 152 milímetros. Este cigarro cuenta con una capa madura de Brasil, con un color colorado, con nervaduras, brillante, y tiene la particularidad de que en su perilla cuenta con un rabo de cochino. En su capote cuenta con tabaco de Santander y en cuanto a su tripa, pues la marca optó por no revelar los tabacos que conformaban su blend. Este cigarro es de tripa larga y la marca declara que tiene una fortaleza media. Pasando a hablar de las sensaciones percibidas durante la fumada de este cigarro, pues comentaría que lo que se pudo disfrutar fueron sensaciones a tierra húmeda, heno, plátano, especies como vainilla y canela, café, madera, algo ahumado, leve ácido y también un leve amargor. En cuanto a su combustión, pues su ceniza es blanca, un poco consistente con una firmeza como de 1 centímetro, presenta unos granitos en la ceniza pues que dan cuenta de los depósitos minerales como por ejemplo el calcio que seguramente la planta acumuló mientras esta era cosechada. Y dentro de las recomendaciones para maximizar el disfrute del tabaco colombiano, pues nos surgen muchas preguntas que en nuestra curiosidad o deseo por comprender más nuestra afición, en ocasiones suele suceder que la capa de nuestro cigarro, por ejemplo, termina soltándose, rompiéndose, fisurándose, por ejemplo, y es que eso para algunos fumadores termina siendo algo decepcionante o incluso desalentador cuando estamos fumando un cigarro. Al respecto, personas como Diego Urdaneta, la gente de Foro Puros, Holtz.com, Cigar Journal, Cigar Aficionado, Burkina, entre otros, han coincidido que este fenómeno pues obedece a varios factores, como vendrían siendo, por ejemplo, en primer lugar, el haber fumado demasiado rápido el cigarro, lo que hace es que causa un poco de calentamiento y pues obviamente la dilatación de la tripa. Un cigarro que estuviese empacado también muy apretado y que contara pues adicionalmente con una capa muy delgada, lo cual no suele ser el caso en cigarros realmente premium que se genere este efecto. Otro también es el que se nos haya resbalado o caído e incluso que le haya pasado previamente a la persona que manipuló los cigarros y que le haya tenido ese accidente. Incluso también cuando le quitamos previamente al cigarro la anilla, ¿cierto? Cuando está en frío y se la queremos quitar, muchas veces le arrancamos también la capa y no esperamos a que precisamente el calor ayude a que ese pegamento pues sea más fácil de quitar y de despegar. También hay factores asociados con la humedad, por ejemplo como son las grandes diferencias de humedad entre el humidor
y el ambiente en donde se fuma, o que por ejemplo el cigarro estaba demasiado húmedo. Y sucede que cigarros con humedad relativa mayor a 75 o de 75%, cuando se fuma en esas condiciones, no solo va a tener problemas de combustión, sino que también la capa se va a soltar o reventar. Y es que a partir del 75% de humedad relativa o más, los tabacos y las tripas de los tabacos que están en las tripas, pues suelen hincharse. Para quienes les gusta conservar sus puros, por ejemplo en humidores, es probable que les haya ocurrido alguna de las imperfecciones antes mencionadas. Al respecto, Diego Urdaneta recomienda sacar el cigarro del humidor entre 1 y 24 horas antes de fumarlo, y con ello se solucionaría problemas, por ejemplo, la sobrehumedad, y es que esto le ayudaría al cigarro a secarse, o incluso también sacarlo ayuda a lidiar con otros problemas, como por ejemplo es cuando hay ambientes con gran variedad de humedad, ya que al esperar un poco de tiempo por fuera del humidor ayuda a que el puro se aclimate en caso de si las diferencias de humedad entre el humidor y pues el ambiente externo son muy grandes. De igual forma, Diego aclara que el tiempo que debería quedar afuera un cigarro al humidor pues depende mucho de qué tanto estuvieron conservados los puros en ese humidor, ya que en guardas prolongadas el tabaco ha retenido la suficiente humedad para que aguante más tiempo por fuera y con ello preservar los aceites de la hoja, y en esos casos pues la exposición al ambiente o a que se climaten sería mayor. Pero vuelvo y reitero, estas medidas están pensadas para que como fumadores pues pensemos en la posibilidad de si hemos tenido casos frecuentes de capas estropeadas durante nuestra fumada. Tiempos prolongados de un cigarro por fuera de un humidor también causarían que las fumadas se percibieran más picantes o amargas de lo que normalmente se podría percibir. Pero hay personas a las que esto no les molesta realmente, a cambio de la comodidad, si les puede decir, de tener una combustión continua. Pero bueno, retomando el tema de las capas, el maestro liponense de Foropuros aclaraba en su momento que puros con bastante tiempo de guarda en el humidor y cuyas vitolas suelen ser largas, usualmente se presentan problemas de desprendimiento de las capas, ya sea por no haber tenido la adecuada humedad y por lo tanto se secaron y perdieron su elasticidad, o en el caso contrario, que haber estado expuesto a altas humedades durante su conservación, y por lo tanto recomienda extraerlos del humidor antes de fumarlo para homogeneizar la presencia de humedad y ajustar los posibles excesos, lo que coincide de igual forma con lo expuesto por Diego Urdaneta. Es por eso que también es importante airar el humidor y rotar los cigarros, porque eso precisamente ayuda a regular un posible exceso o acumulación de humedad en el mismo. Se ha dicho de paso, y recordarles que en uno de los episodios de Tabaco Colombiano se mencionaba que si nuestra finalidad era conservar los cigarros por largo tiempo, lo más recomendable era asegurar precisamente que las humedades estuviesen por debajo del 60%, y no solo pues por temas de fisuras o de que la capa se suelte, sino también para prevenir otro de los males que afligen muchísimo a los fumadores, y es el moho, y pues que a mi criterio lo considero peor aún que una capa suelta, y precisamente por eso, por intentar hacer de más y guardar cigarros con humedades altas cuando se busca una guarda prolongada. Pues por mi parte yo pensaría que el clima y la humedad de la ciudad también repercute en el tiempo de exposición del cigarro por fuera del humidor, porque es que incluso hay hojas que conforman el tabaco en donde precisamente, dependiendo de ese tiempo de exposición, lo que comentaba, darán unos amargores o unos picantes inusuales a lo que uno acostumbra normalmente a disfrutar. Y es que dentro de las recomendaciones que da Diego Urdaneta, por ejemplo, para ambientes muy húmedos, pues él recomienda un almacenaje en el humidor con una humedad entre el 60 y 65%, y cuando son muy secos, pues que sea más o menos del 65 al 72, 70%. Sin embargo, recomiendo revisar el blog Tabaco y Humo, pues en su post del 18 de octubre del 2018, Diego Urdaneta profundiza aún más la información aquí expuesta. Bueno, pero entonces para evitar esas desilusionantes sorpresas, lo mejor sería entonces invertir en esos humidores digitales, por ejemplo los tipo cava de vino, en los que se supondría que ahí el tema de la humedad estaría autorregulada, ¿no? Pero pues ese tampoco suele ser el caso. Resulta que en una ocasión en Foropuros, el compañero habano caqueño compartió que sus habanos en la zona del pie comenzó la capa a soltarse, y pues pese a que contaba con un humidor eléctrico Wine Frost,
con una temperatura entre el 16 y 18 grados y una humedad relativa de un 70% aproximadamente. Incluso en esos casos, como se puede ver, este defecto no perdona la tecnología ni siquiera. Y es que al respecto, otro compañero del foro, Usobito, creo que es que se llamaba, le aconsejó subir la temperatura de 19 a 21 grados porque precisamente esos 16 de frío de temperatura provocaba precisamente que se secara la capa y por lo tanto se soltara. Y es que precisamente el frío tiene ese efecto, deshidratar la hoja del tabaco. Y de hecho, aprovechando el tema del frío, nuevamente quisiera recordarles, sobre todo a los fumadores colombianos, que cuando vayan a comprar sus cigarros, pues les pregunten a sus proveedores qué métodos utilizaron pues para controlar precisamente el tema de la lacioderma. Y aún así, si su intención es guardarlos por largo tiempo, la mejor recomendación para mí siempre va a ser pues guardarlos en el refrigerador, porque eso es algo sumamente efectivo y no importa la altitud. Incluso en Bogotá es muy importante conservarlos en el refrigerador. Pero bueno, retomando ahora el otro extremo sobre el tema de la humidificación o sobrehumidificación, sería la humedad. De acuerdo con el portal Holtz.com, la poca humedad es un grave problema porque si han pasado varios días sin una adecuada humidificación, la capa suele arrugarse o despegarse en las zonas más cercanas del cigarro. Y este es un problema muy recurrente tanto en humidores como en estancos, cuando no hay una adecuada guarda y suministro de humidificación o regulación de los niveles de humedad. Bueno, y como ya hemos visto varios factores que influyen en lo que es el desprendimiento de la capa, finalmente, para poder darle cierre a este tema, porque son multifactoriales los motivos por los cuales se desprende una capa, otro sería, por ejemplo, la manipulación del cigarro, ya sea por quienes lo habían empacado, como mencionaba Diego Urdaneta, o incluso si muchas personas tocaban esos cigarros cuando estaban en las estanterías. Por ejemplo, a Luxevam, que era un miembro de Foro Puros, mencionaba que él no tenía esos problemas de desprendimiento de capa en sus sumidores cuando venían en celofán, precisamente porque el celofán ajustaba tanto la capa de sus cigarros e incluso servía como si fuera una capa extra frente a estímulos, golpes o agentes externos que afectaran la integridad de la capa. Por su parte, Cigar Smoker, también de Foro Puros, aclaraba que el celofán era una especie de amalgamador que ayudaba a la capa a controlar esos saltos de humedades entre el humidor y los cambios con otros porcentajes de humedad en espacios o ambientes externos. Bueno, y ya que estamos hablando del celofán, yo les recomendaría muchísimo revisar el episodio 2 de la temporada 4 de Un País para Fumárselo, donde Ernest Zacarías realiza una fantástica disertación frente a los pros y contras del celofán. Finalmente, habría una categoría dentro de los factores que inciden en la fisura o el descascaramiento de una capa, que no dependería de la persona que se esmera en una correcta guarda o fumada, sino que estaría asociada con el material de fabricación de los cigarros. Por ejemplo, el tipo de la hoja destinada a la capa o el capote, o incluso en su torsión. Pero eso lo vamos a revisar en el próximo episodio, en la sección de recomendaciones para maximizar el disfrute del tabaco colombiano. Bueno, y como siempre, agradecerles a todas y a todos por ver este video, invitarles a suscribirse al canal si no lo han hecho, para que YouTube pues les informe los videos que se suba en Cigar Chicote pues con cierta regularidad. Asimismo, invitarlos para que visiten el perfil de Instagram de la tabacalera El Buen Tono, ¿cierto? Pues donde pueden contactar a la marca para acceder pues a sus catálogos, a los productos que ellos ofrecen. De igual forma, invitarlos para que revisen el contenido de Instagram y pues estén de alguna manera actualizados con información complementaria a la que presentamos en este video. Y una vez más, mi nombre pues es Emanuel Gutiérrez y es un gusto compartir estos videos con ustedes, y les deseo a todas y a todos buenos vientos y buenos humos.